Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión avanzamos con la lección número 8 de este folleto, Uniendo el cielo y la tierra, que estudia los libros de Filipenses y Colosenses. El tema de esta semana es sumamente interesante, nada menos que exaltar la preeminencia de Cristo, es el título que tenemos para esta semana. Como el apóstol Pablo en la porción que vamos a estudiar, en pocos versículos dice tanto acerca de la importancia de Jesús como el Rey de Reyes en el cielo, el Señor de Señores. Así que vamos a estudiar directamente de los textos bíblicos, sacaremos ideas de la lección, pero recuerden amigos que desde esta plataforma nuestro propósito es traer nuevas ideas, nuevos versículos, ilustraciones para aumentar, exaltar el contenido del tema. De modo que vamos pues a empezar con Colosenses capítulo 1, desde el 13 al 19. Son los textos de estudio para esta semana. Dice allí, el cual, hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este versículo ya lo vamos a mirar en otro lado. El mismo autor, el Señor, se lo dice a Pablo en otra parte. Ya vamos a mirar. Y aquí, versículo 14... en quien tenemos redención o rescate por su sangre, esto es, el perdón de pecados. Y a partir de ahora, pues, comienza a hablar de este tema que es como un himno sublime al exaltar a Jesús como imagen en igualdad, en semejanza, en todo sentido, con el Creador, con Dios. Leemos, pues, versículo siguiente, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta palabra da que hablar, se ha escrito mucho a lo largo del tiempo, desde que Pablo lo dijo, en todos los siglos, muchos autores escribieron sobre el primogénito. Lo que haremos acá es mirar en los textos bíblicos. 8 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra griega protótokos. La vamos a examinar y ver lo que ello implica. Sigue más todavía, leemos el versículo 16. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, nuevamente la palabra primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Rescatemos y subrayemos esta palabra, porque a esto va a apuntar el propósito de la expresión primogénito. Y sigue más nuestro último versículo de estudio, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Nuevamente el versículo 13 y 14 nos trae la misión del apóstol Pablo que el Señor le asignó. Esto es, yo te pongo como ministro para que hables a la gente y lo traslades del reino de las tinieblas al reino de la luz. Bien, esa expresión aparece en Hechos capítulo 26. Vamos a mirar desde los versículos 16 al 18. Prácticamente las mismas palabras o las mismas ideas. Pero levántate, le dice el Señor en su aparición a Pablo, camino a Damasco, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo judío y aún de los gentiles, a los cuales ahora yo te envío, y notemos esta expresión, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Quedémonos aquí con esta idea que trae el versículo. Hay un reino de las tinieblas y un reino de la luz. Y en este reino de las tinieblas no se puede apreciar lo que el apóstol Pablo aprendió de las revelaciones del Señor acerca de la deidad de Jesús, acerca de la preeminencia. Él utilizará expresiones como primogénito o imagen u otras que irán saliendo, pero lo que más importa en este caso es
cómo el apóstol Pablo eleva a Jesús hasta lo más arriba imaginable. Invito a que miremos este concepto también en Filipenses, que fue el libro anterior de estudio, pero esta vez el capítulo 2, versículo 5 en adelante, para tener un panorama, una idea de lo que el apóstol quiere decirnos acerca de la deidad de Jesús. Miremoslo, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En el idioma original dice como un botín al cual retener, sino que se despojó o se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten acá, esta es la parte de la exaltación que vamos a observar en Colosenses, nuestro capítulo de estudio. Pero al mirar esta porción de Filipenses, nos va a retrotraer a esta idea que ya la estudiamos en los capítulos anteriores. Y es por qué el Señor exalta a Jesús, nuestro Dios, a su Hijo. Por lo cual Dios el Padre, también lo exaltó hasta lo sumo. Notemos que lo exalta porque se vació a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra, aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, y aquí amigos hay una expresión muy bonita, muy importante por cierto, que Jesucristo es Kyrios, es la expresión griega para Señor, y en el Antiguo Testamento, en hebreo, es Yahweh o Jehová. Así que toda lengua confiese que Jesucristo es Jehová. Y notemos más, para gloria de Dios Padre. Cuanto más exaltemos a Jesús, recuerden que el texto dice, hasta lo sumo. Hagámonos a la imaginación. Bueno, ¿hasta dónde? Hazlo un poco más allá de lo que tú te imaginaste. Ya llegaste, o lo más arriba, mucho más y mucho más. Así es como Dios, el Padre, quiere que exaltemos a Jesús, llamándole Kyrios, llamándole Yahweh, y quien gana en todo esto es el Padre, para gloria del Padre. Bien, con este concepto, este antecedente de Filipenses, miremos ahora Colosenses capítulo 1, versículos 14 y 15 otra vez, para repasar esta idea de las tinieblas de Satanás que él perturba, no quiere que Jesús sea exaltado. Nuevamente, versículo 13, para observar, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Saben amigos que al hablar de Cristo, como lo vamos a estudiar ahora, quien estuvo en tinieblas e hizo daño en su momento fue el diácono Arrio. Esto es en el siglo III y parte del siglo IV también. Cuando este diácono de Alejandría comenzó a esparcir la idea de que Jesús era un hijo biológico. Hasta el día de hoy, amigos, ustedes van a escuchar en las redes algunas personas que creen tener gran revelación al decir, usted debe escuchar este concepto. En la iglesia no lo van a echar por creer esto o lo otro. Pero si usted sostiene que Jesús es un hijo biológico del Padre, allí aténgase a las consecuencias, lo van a expulsar. Tanto ha permeado en el cristianismo esta noción de que Jesús es igual a Dios. Amigos, ya el texto lo decía, Jesús quiere, en los escritos de Pablo, sacarnos de las tinieblas para entender ese reino de la luz en el cual Pablo luego va a mostrar quién es Jesús. Así que tengamos este primer concepto, el reino de las tinieblas. Así como Arrio, amigos, a lo largo del tiempo ha habido controversias, se llaman cristológicas, acerca de la naturaleza de Jesús. Pero en tiempos recientes, ustedes saben, hay un grupo mayoritario cristiano que ellos sí promueven que Jesús es un hijo biológico de Dios. Por lo tanto, al decir primogénito, es el primer ser creado de la creación, y que este ser creado luego creó el resto de las cosas. Por lo cual, en sus Biblias ponen
que Jesús es Dios con minúscula. Ustedes ya saben de quiénes estamos hablando. Justamente por algo el Señor le dijo al apóstol Pablo: quiero que los saques del reino de las tinieblas para llevarlos al reino de la luz. Y por eso hemos leído el antecedente de Filipenses, capítulo 2, los versículos que hemos estudiado. Amigos, el Señor quiere que conozcamos más de Jesús. Y bueno, vamos pues entonces a mirar el versículo 15 para aprender algunos conceptos que el texto nos trae. Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a ver en Mateo capítulo 22, versículo 20, ¿qué es eso de imagen? La palabra griega es eikon. Y allí dice, cuando le preguntan a Jesús si es lícito dar tributo al César, y Jesús le pide que les traigan una moneda. Y él pregunta, ¿de quién es esta imagen o icón y la inscripción? La imagen, pues, representa aquello desde donde procede y quién es el dueño. Es una imagen, es una foto, un dibujo. Imagínense la imagen de esa moneda hecha no perfectamente como lo haríamos en nuestro tiempo, más con las herramientas tecnológicas para producir imágenes, pero representa la propiedad de aquel de quien es la moneda, en este caso, una imagen. En el caso de Jesús, Jesús es la imagen, noten acá, del Dios invisible, es la copia exacta. Nuevamente repasemos el versículo, a lo cual vamos a mirar otros más. Mateo 22, 20, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? La gente obviamente responde, pertenece al César. Bueno, esa imagen, dénsela al César. Pero en el caso de Jesús, Colosenses 1:15, ¿es la imagen de quién? Y por lo tanto, ¿a dónde nos va a conducir? ¿De quién nos va a hablar? Miremos. Él es la imagen del Dios invisible. Ya vamos a examinar la palabra primogénito. Pero vayamos ahora a mirar otros versículos como Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hablando de un creyente que tiene que representar la imagen, así como Jesús es la imagen del Padre, así el creyente será la imagen del Hijo. Y que nos vamos renovando vez tras vez. Mírenlo más todavía en Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando también de la exaltación de Jesús. Usa expresiones que nos van a ser familiares. El cual, siendo, hablando de Jesús, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra vez, amigos, yo les invito a que analicemos palabra por palabra para resaltar este concepto de imagen, el cual Jesús, siendo el resplandor de su gloria. Si el Padre tiene gloria mucho más que la del sol, mucho más que cualquier elemento sensible a nuestros ojos, para ver gloria, destello de luz. Se dice de Jesús que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y sin embargo está vestido de carne humana. Así es como lo hemos conocido. Pero entonces, ¿a qué se refiere con esto de el resplandor? A ver, repasemos otra vez el texto. Yo les invito a que podamos desgranar el significado de esa imagen. Siendo el resplandor de la gloria del Padre. Pregunto, amigos, ¿de qué manera Jesús, vestido de carne humana, es el resplandor de una gloria, la de Dios, mucho más grande que la del sol? Para tenernos una idea gráfica, sensorial. ¿En qué sentido Jesús es el resplandor de una gloria mucho más grande que la del sol? En su carácter. Por eso el Padre se goza en que los hombres conozcan a Jesús, porque conociéndolo a Él, lo van a conocer a Jehová el Padre. Para Dios es tan importante
que los seres humanos tengan una visión de Dios a través de Jesús. En otras palabras, Dios el Padre es paciente, mírenlo a Jesús. Dios el Padre perdona a los hombres, mírenlo a Jesús. Dios el Padre atiende a los humildes, les da de comer, satisface sus necesidades, mírenlo a Jesús. Es la forma en cómo el Padre quiere responder. Y para ello el pensamiento, Él es el resplandor de lo que soy yo. Y la gloria mía, grande, Él la puede mirar o se puede transmitir, pero no en destellos tan grandes como el sol, sino a través de su carácter. Es el resplandor de la gloria del Padre. Amigos, es tan importante que podamos apreciar en el carácter de Jesús toda la gloria de Dios. O como dirá el último texto que hoy nos toca estudiar ahora, en Él habita toda la plenitud de Dios, en el cuerpo de Él. Texto que también aparece en Colosenses en otra porción que ya vamos a mirar. Pero, amigos, avancemos un poquito más. Invito a que miremos ahora nuevos textos referentes a lo que es la gloria y la imagen, como Juan capítulo 1, versículo 18. Él vino a demostrar el carácter de Dios, siendo la imagen de Dios. Como dijera Jesús en el Evangelio de Juan, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Pero míralo cómo lo expresa 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, en el griego original dice Dios. El unigénito Dios. Eso está en otras traducciones. Que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nadie conoce al Padre, ni nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Mírenlo también cómo lo expresa Mateo capítulo 11, desde el versículo 25 en adelante, la alegría que Jesús tiene de que la gente humilde escuche ese mensaje. Él viene a reflejar al Padre, a revelar a Dios, que la gente conozca de Dios a través de su conducta. Esa es la gloria de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Noten, es como que Jesús, permítame ilustrarlo, como que zapateara de alegría. Yo te alabo, Señor, te alabo. Porque estas cosas no se las revelaste a los sabios, sino a la gente humilde. ¿Qué cosas? Siguiente versículo. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que, amigos, podemos conocer a Dios a través de Jesús, porque solamente Jesús está capacitado para abarcar a Dios y revelarlo. Siendo Jesús, ¿qué cosa? La imagen, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, como leíamos en Hebreos capítulo 1:3. Y ahora avanzamos en la descripción que hace el apóstol Pablo, realmente grandilocuente, en Colosenses 1:15, donde introduce una nueva palabra, primogénito. Y como dije, causó conflictos. Es el primogénito de toda creación. Amigos, ¿qué significará la palabra primogénito? Aparece, como dije, 8 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 3 veces tienen o se refieren a cosas creadas y que producen primogénitos. Las otras 5 se refieren a Jesús. Y sería bueno observarlas para ver el uso que tiene y no apresurarnos a decir comentarios como el que dijera Arrio allí por el siglo III, cuando él larga su teoría de que Jesús era un hijo biológico de Dios Padre. Para ello, voy a invitar a que miremos algunos textos como el de Lucas capítulo 2, versículo 7. Allí el ángel le va a anunciar a María que lo que iba a dar a luz era un hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Noten ahí la expresión, es un hijo primogénito. También aparece en Mateo 1:25, pero ese texto tiene ahí en nuestra versión de la Reina Valera, pero otras Biblias no lo traducen. O sea,
En el griego no aparece la palabra, sino en variantes tardías. Así que solamente usamos la de Lucas 2.7, que es la que nos interesa. Nuevamente, en Lucas 2.7 leemos. Lucas dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Primogénito, lo mismo que en griego, protótokos. Proto significa primero, y tokos, del verbo ticto, significa nacer. Primero que nació. En el caso del niño que nació en Belén, era primogénito de María. Correcto. Miremos un siguiente ejemplo. En Hebreos 11:28. También tiene el mismo significado. Pero en este caso se refiere a los primogénitos de Egipto. El primer hijo de las familias egipcias que iba a ser muerto. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos de Egipto no los tocase a ellos. Ahí estamos viendo también el uso común de que primogénito es el primer hijo nacido. O también lo miramos en Hebreos capítulo 12. En este caso el versículo 27 o 23. No obstante, vale la pena entender porque puede ser un poquito confuso. Yo voy a invitar a que leamos un poquito antes, del versículo 21 en adelante, Hebreos 12, 21 en adelante, describiendo el cielo a donde nos hemos acercado como cristianos. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado, haciendo el contraste entre la familia de la tierra y la familia del cielo, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿A dónde? A la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación. Agrego esto que en alguna traducción se invierte y la palabra compañía se agrega a la palabra congregación. Esto cuando queremos comparar con otras versiones. No varía el sentido. Lo que importa es lo que vamos a leer ahora. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Notemos que no se refiere todavía a Jesús. Estamos mirando el tercer ejemplo de los 8 que habla de primogénito en el Nuevo Testamento. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. La pregunta que nos hacemos, amigos, es, al leer este versículo, ¿se está hablando de que hay espíritus justos en el cielo? Primogénitos, es decir, santos, considerados primeros en su línea, preeminentes, que es el significado que le va a dar la lección a primogénito, el cual es correcto, pero están ya en el cielo. Acordémonos que la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 11, niega este hecho. El capítulo anterior, hablando de los santos, quienes no han recibido lo prometido. Miremos 11, versículo 13, al describir los santos que son mencionados hasta ese versículo, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Eso prueba que no están en el cielo, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero no recibieron la patria celestial, como dirá a continuación. Seguimos leyendo un poquito más. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pero el texto, versículo 13, nos dice que no recibieron lo prometido, o aún en el versículo 39 también. Al describir una hueste de santos, en los versículos previos, dice aquí, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, no heredaron. Pero aquí que en el capítulo 12 nos dice que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, donde están los primogénitos
y los espíritus en el cielo. ¿Cómo? ¿Están o no están? Repasemos otra vez el versículo. Capítulo 12, versículo 23. Prestémosle atención. Ustedes se acercaron a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Notemos, ¿a dónde nos hemos acercado? Es a los libros del cielo, donde están anotados los preeminentes, los santos, los que heredarán, los que recibirán lo que había sido prometido. Pero en el capítulo 11 se dice que no habían recibido lo prometido. Pero aquí se nos dice que nos acercamos a la Jerusalén del cielo, donde están los libros inscritos, aquellos primogénitos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. De igual manera, esta gente anotada en los libros del cielo, inscritos, son representados como espíritus de los santos ya hechos perfectos. Y tal vez un texto que nos va a ayudar a entenderlo mejor es Hechos capítulo 2, donde se nos dice muy claramente de este gran santo, problemático en su momento, me refiero al rey David, pero la Biblia lo pondera como gran santo, que él murió, pero no recibió lo prometido. Lo leemos en Hechos capítulo 2. Tal vez vamos a mirar el contexto del versículo 31 en adelante. Pedro predica para justificar la presencia del don de lenguas, la manifestación del Espíritu Santo, con una cita del Salmo en que el autor, David, dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Miremos. Viéndolo antes, habló David de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. De ahí la pregunta que Jesús mismo hace en Mateo 22, citando precisamente este Salmo 110. ¿Quién es ese Señor sentado al lado del otro? Uno le dice al otro, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo dirá el siguiente versículo también. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No podía ser David, y los mismos judíos responden, es el Cristo, es el Mesías. Y Jesús, ¿se acuerdan? Dice allí en Mateo 22, si es el Mesías y le llama Señor, ¿cómo puede él ser el hijo de David? ¿Acaso un padre, si es hijo, le va a llamar Señor? Es más bien al revés. Y los judíos quedaron confundidos. David, pues, exalta a alguien llamado Señor, el Cristo, y entonces dice, a él Dios lo resucitó, porque David no subió al cielo. Bien, traemos este comentario breve para clarificar este texto de Hebreos 12, 23, donde se habla de primogénitos. Sí, los preeminentes. Pero vamos a ver a continuación los 5 textos que hablan de primogénito y que se refieren a Jesús. Miremos en Romanos 8, versículo 29. Noten acá, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Amigos, es obvio que aquí no significa que sea el primer nacido entre los hermanos. Si hablamos del primer nacido y seguimos la idea de Arrio, que él sostenía que era un hijo biológico, cuando nació allí de María, se convierte en primogénito de María, pero primogénito de muchos hermanos, él va a ser nombrado como tal para que él lleve la preeminencia. Lo dice, ya hemos leído el texto de Colosenses
1:15. Ahora leamos el 18. Ahí aparece mucho más claro. Y primogénito se aplicará ahora en otro sentido. Primogénito de los muertos. El primer nacido de los muertos. ¿Cómo se entiende? Miremos el texto. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, que es el primogénito de entre los muertos. Y noten acá, por eso el título que lleva la lección para esta semana, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cómo es que Jesús llega a ser el primogénito entre los hermanos? O entre los muertos. ¿Cómo es que llega a serlo? ¿Acaso fue el primero de los muertos? Recordemos que antes que Jesús resucitara, ya había resucitado Moisés. Había resucitado, ¿se acuerdan de aquel niño al cual Elías se puso y sopló allí, y ese niño resucitó? Ha habido ejemplos en el Antiguo Testamento de gente que fue resucitada antes de Jesús. Pero el texto nos va a decir que Él es el primogénito de entre los muertos, porque lleva la preeminencia. Es el jefe de la resurrección. Primogénito de entre los muertos. El preeminente entre los muertos. ¿Captamos, amigos? No el primer nacido, como algunos pretenden. O miremos más, en Hebreos capítulo 1, versículo 6. También aparece la expresión primogénito. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Saben? Aquí se pone la palabra en mayúsculas. En la Biblia original, en griego, en este caso, pues es indistinto. No aparecían mayúsculas, eran todas letras parejas, se llamaban unciales, y donde se escribía la Biblia. Así que directamente pone al primogénito. Pero noten acá una expresión. Primero, este primogénito es adorado por todos. Y con esto, amigos, quiero llegar a una especie de diálogo imaginario con esta otra gente que cité, que ellos dicen que Dios el Padre creó a Jesús, lo hizo hijo biológico, primogénito, para que luego creara el resto. E incluso, al decir en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, es el principio de la creación de Dios. Vamos a leer ese texto también a continuación. Es un principio activo, noten acá. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Es Jesús el que está hablando. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Qué acaso Él fue el primer ser creado? Esta es la pretensión que tienen estos hermanos de creer que Jesús es el principio pasivo, es el primero que fue creado. No, la palabra griega arge es el principio activo, es el principio que genera todo, que crea todo, el primero y el último. Nos lo dirá Apocalipsis capítulo 22 también. Pero antes de seguir avanzando mirando textos, quiero invitarles a que todavía repasemos este concepto de el primogénito, como dice Hebreos 1:6, porque no solamente los ángeles debían adorarlo, dice más. Miren cómo viene a continuación en los siguientes versículos. Ciertamente, de los ángeles, él dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo, y entonces ahí cambia el lenguaje, porque en cuanto a los ángeles, él podrá manejar un lenguaje, pero acerca de Jesús se refiere de otra manera. Y es que aquí va a citar salmos que vamos a leerlo, pero primero leamos el texto que tenemos acá. Tenemos, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Todavía más. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Quiero invitarles, amigos, a que miremos el Salmo 45, versículos 6 y 7. Fíjense, este texto del Antiguo Testamento se refiere a Jehová.
Y el apóstol Pablo, autor de Hebreos, se lo aplica a Jesús. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Aún el versículo que sigue, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aún más, en Hebreos capítulo 1, versículo 10, sigue todavía exaltando la posesión del primogénito, usando palabras de otro salmo, el Salmo 102, que ya vamos a leer. Pero leamos acá primeramente Hebreos 1.10. Y también dice la Biblia, ese es el argumento de Pablo, al introducir al primogénito, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Todavía hasta el versículo 12 leemos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahora la pregunta que nos hacemos, este primogénito introducido por el apóstol Pablo en Hebreos 1, al cual dice, adórenle todos los ángeles de Dios, luego va a decir, tu trono, oh Dios, citando el Salmo 45, y luego una porción más desde el versículo 10, fundaste la tierra, citando el Salmo 102, versículos que leemos ahora. Vamos a leer versículos 23 en adelante. ¿Qué dice el Salmo respecto de Jehová, que es el autor de la creación? Salmo 102, versículo 25 en adelante, leemos. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Noten que se está refiriendo a Jehová. Sigue más. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. La pregunta, mis amigos, que le hacemos a este grupo religioso que hablan de un Dios menor, que Pablo lo introduce como primogénito, y que el mismo autor que lo cita como primogénito cita dos salmos, el Salmo 45 y el Salmo 102, aplicados a Jehová, el Padre, el Creador. La pregunta que hacemos es, ¿quién es el primogénito? ¿Captamos? La misma pregunta se la daríamos a Arrio. Arrio responde, tú que dices que Jesús es un hijo biológico, creado por Dios. Ese primogénito, como tú afirmas, una criatura, está tomado del Salmo 45, está referido en el Salmo 102. También es criatura, está hablando del Creador. Captamos, amigos, que cuántas veces cuando se introducen palabras tienen un significado más profundo cuando vemos las referencias en las cuales se basa. Primogénito, una expresión apoyada por el Salmo 45, una expresión apoyada por el Salmo 102, salmos que se refieren al Creador, a Jehová. Tu trono, oh Dios, dice el Salmo 45. Tú fundaste la tierra, Salmo 102. Y en ambos casos, Pablo, en Hebreos 1, lo aplica al primogénito. Sí, amigos, qué bueno es que fuéramos más humildes para leer los textos y sus contextos y llegar a la conclusión como Pablo entendió. Fue exaltado hasta lo sumo, más allá de todo entendimiento, para que todos ante Jesús se postren y le llamen Kyrios, Jehová, Yahvé, para gloria de Dios Padre. Y un texto más, el que aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, acerca de primogénito. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Amigos, nuevamente, ¿fue Jesús el primero entre los muertos? No, pero sí el preeminente entre todos los muertos, porque es el jefe, el caudillo, el que hace posible
que los muertos puedan resucitar, cuando dice luego en el versículo 18 que Él tiene las llaves. Ahí nomás, en Apocalipsis 1:18. Y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, del sepulcro, el Hades, y de la muerte, porque Él puede hacer resucitar. Él resucitó por sí mismo y puede hacer resucitar a otro. En eso es el primogénito entre los muertos. Esta verdad, queridos amigos, hace que nos tengamos que postrar ante nuestro Señor, nuestro Jesús, que vino a vestirse de carne humana, así como nosotros, morar entre nosotros y revelarnos verdades, que Él las puso en práctica, ¿cómo? ¿Cuándo? Cuando se movía entre los hombres, en el caso de primogénito entre los muertos, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando resucitó a Lázaro. Tantos ejemplos, más su propia resurrección. Porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Este mandamiento me lo dio el Padre. ¿No le parece, amigos, que es tan sublime el pensamiento, en lugar de acortarnos, achicarnos por ideas como las que introdujo Arrio, y que hay gente cristiana que sigue promoviéndola, no solamente de este grupo religioso, sino aún hermanos individuales y aún incluso perteneciendo a otras comunidades cristianas, que insisten en lo mismo, en sostener que es una gran revelación, creer que Jesús es un hijo biológico, menor de lo que el mismo Señor pretende, de lo que el apóstol Pablo nos reveló cuando compara al primogénito con Dios, su trono, y con el Creador que hizo los cielos y la tierra. Amigos, es demasiado. Deberíamos todos humillarnos ante Él, pero hago un planteo. Si el apóstol Pablo fue nombrado, designado como ministro para predicar y sacarnos de las tinieblas satánicas a la luz del reino de Dios, y si en el reino de Dios hay quienes todavía enseñan que Jesús es una criatura, un primogénito, hijo biológico, etc., la pregunta que hago es, ¿están todavía en el reino de la luz? ¿O aún no seguirán en las tinieblas y no fueron sacados de ella? Puede sonar arrogante para algunos, pero amigos, necesitamos plantearnos este hecho. Yo conozco gente amiga, aprecio muchos, pero que tienen esta noción de un Cristo creado, que tuvo un origen en el tiempo, basándose en palabras como esta de primogénito, olvidando que la palabra de Dios abarca más, como la que miramos en Hebreos capítulo 1, desde el versículo 6, describiendo al primogénito. El apóstol Pablo trata de enseñarnos mucho acerca de él, y al igualarlo con el Creador, amigos, diciendo, no que es igual, es el Creador. Y si no exaltamos a Jesús como lo cuenta Filipenses 2, 8 en adelante que hemos leído, la pregunta que hago, ¿no será que esta buena gente sigue todavía en el reino de las tinieblas? Bien, vamos a avanzar todavía. Habíamos leído Colosenses capítulo 1, versículo 15. Leamos 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, ya sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a ver algunos textos que nos cuentan de ello, como Efesios capítulo 1, versículo 21. Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O aún Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio, no un principio pasivo, como hay quienes sostienen, es un principio activo, que genera, que crea, no que fue creado. El principio y el fin, el primero y el último. Ese es nuestro Señor Jesús. ¿Cómo se revela tan claramente?
Y no obstante, hay quienes lo niegan. Por eso, esta porción de Colosenses, amigos, versículo 15 en adelante, nos muestra una descripción de Jesús sublime. No solamente al decir que es la imagen expresa del Padre. Una imagen visible de un Dios invisible. Una imagen audible de un Dios que tiene las ideas y por medio de Jesús, como que fuera la boca, se expresan esas profundas ideas del Padre. Un Dios que lo llena todo, pero que nosotros contemplando a Jesús podemos ya vislumbrar, aunque sea pálidamente, cómo es ese Dios al cual amamos y servimos también. Y Dios quiere que nos acerquemos con toda confianza, creyendo en Él, a través de Él, porque es el único camino. Señorío sobre todas las cosas. Por algo el Señor no les permitía a los demonios expresarse. ¿Cuántas veces cuando ellos salen y se encuentran, sé quién eres, el Santo de Dios, cállense? Les tenían terror, sabían quién era. Pero Jesús no iba a permitir que esas expresiones demoníacas perturbaran o obstaculizaran el ministerio que Jesús quería llevar entre la gente, para que lo vieran como una persona común, pero con poder, con autoridad y sobre todo con un mensaje basado en la Biblia, por el cual la gente pudiera entender que Él era el único camino, con sangre, muriendo en la cruz, por el cual podíamos vivir y acceder a la eternidad. A esto se refiere todavía los versículos que siguen. Tiene señorío, versículo 16, pero seguimos leyendo, Colosenses 1, 17. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Cuando se nos dice que Jesús en Él habita toda la plenitud, les invito a que miremos una expresión similar en Colosenses, pero el capítulo 2, que miraremos ya más adelante, versículo 9. Como el apóstol Pablo describe que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Podemos imaginar que Jesús moviéndose, comiendo, acostándose. ¿Se acuerdan aquella escena en que durmiendo en la barca y las olas azotaban la barca, los discípulos sumamente asustados porque las aguas parecían anegar la embarcación? Pero Jesús estaba muy profundamente dormido, plácidamente también. Y los discípulos lo despiertan. Maestro, ¿no tienes cuidado que todos perecemos? ¿Por qué están turbados? Jesús tenía control. Sabía quién era. Y Él quiere que nosotros tengamos confianza en Él. Porque Él, siendo Señor de señores, también tiene señorío sobre la naturaleza. Esa confianza y esa seguridad, ese conocimiento que Cristo tenía de sí mismo, es el que nos quiere transmitir. Para que también confiemos en Él, en su señorío sobre tronos, principados, potestades. Y porque vino con una misión. Esto lo dice al comienzo de los versículos que hemos estudiado. Versículos 13 y 14. Era la redención por nuestros pecados. Esto es lo que lo exalta. Hace que su mensaje, su misión tenga significado para nosotros. No es solamente revelar cuán grande es o cuán grande fue antes de encarnarse, sino el propósito de que siendo grande se humilló para que nosotros heredemos salvación. Mírelo nuevamente en los versículos iniciales 13 y 14 de Colosenses 1. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo con un propósito. Es que tengamos rescate. ¿Qué cosa? El perdón de nuestros pecados. Ese es el motivo que impulsa a Jesús a venir hasta nosotros. Amigos, saquemos lecciones de lo que hemos estudiado. Si Jesús, en Él subsisten todas las cosas,
Él es antes de todas las cosas. Texto que hemos leído. Recuerda la discusión que hubo con motivo de la mención de Abraham. Tú no tienes 50 años, nos cuenta Juan capítulo 8, casi en la última parte. Y ya viste a Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y esta expresión de Jesús, en la lección se menciona varios ejemplos de yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la luz, etc. El yo soy era tomar el nombre personal de Jehová, según Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Es solamente el nombre de Dios. Y Jesús lo toma para sí. Y con argumento. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús vivió antes que Abraham. Y un ser humano, cuando oye a otro decir semejante palabra, que tú vives desde antes que Abraham fuese. Y estos mensajes, amigos, están solamente proyectados para que ejerzamos fe, para que creamos, confiemos, para que abramos nuestro corazón y podamos darle gracias al Señor que el Padre aceptó enviar a su Hijo para revelar el carácter de Dios entre nosotros, pero vestido de forma humana y especialmente de forma humilde, un siervo entre siervos. Jesús no apareció allí en algún lugar de pedestal entre ricos, señores, no. Todo lo contrario. A partir de abajo, revelar un carácter que es el modelo para nosotros ahora. Siendo la imagen expresa del Padre, aunque es llamado primogénito, en Hebreos 1, versículo 6 en adelante, se nos relata qué significa primogénito. Es igual a Dios. Ahí se menciona, el Dios tuyo, Él te unge con aceite. Tú que creaste todas las cosas. Oh, amigos, la mente no lo puede abarcar. Pero por la fe y por medio del Espíritu Santo podemos aceptar esta revelación. Que Jesús es igual a Dios. Y tomó forma humana para venir a morar entre nosotros. Y aunque estas expresiones que han invitado a mucha discusión, como la del primogénito, problemas que creó Arrio en su momento, a lo largo de los siglos esto fue discutido, y hasta el día de hoy. Sin embargo, los textos bíblicos hablan claramente que Jesús es la manifestación expresa de Dios. Mírelo, unos pocos textos más. Juan capítulo 1, nuestro Creador hecho carne. Versículo 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era con Dios y era Dios. Miremos, al decir que en el principio del tiempo, ese Verbo estaba con Dios y era Dios. Muchas veces se hacen juegos de palabras, en algunos casos rayando en la burla, en la sorna. Entonces estamos hablando de dos dioses. Estamos hablando de dos personas. Claramente se menciona allí dos personas. Y estas dos personas son iguales. El texto lo va a decir. El Verbo, esto es la palabra, que luego se hace carne en el versículo 14. Vamos a mirar que se refiere a Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Bien, este verbo o palabra, logos en griego, estaba con Dios y a la vez era Dios. Y nuevamente la pregunta con sorna. Entonces, ¿hablamos de dos dioses? Hablamos de dos personas con la misma sustancia divina. Para poder acomodar este hecho, hay quienes traducen el Verbo era un Dios. Y el argumento que se usa es que, según esta gente, en su Biblia lo ponen también, en el griego no aparece el artículo para que dijera, y el Verbo era el Dios. Dios aparece sin artículo. Entonces el Verbo era, y entonces se pone un Dios, ya que no tiene artículo. Pero aquí que en el versículo 18 tampoco aparece el artículo. ¿Y a qué se refiere? Miremos. A Dios nadie lo vio jamás. Y allí
La palabra griega no tiene artículo y sin embargo en la Biblia de esta gente lo ponen con mayúscula, refiriéndose al Padre. ¿No sería más lógico ponerlo en minúscula, siguiendo las mismas reglas que ellos imponen? No, a Dios el Padre nadie lo vio jamás, aunque no tenga artículo en griego Dios. El unigénito Dios, eso está en griego también. Ahí aparece 2 veces la palabra Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Oh, amigos, la palabra de Dios quiere revelarnos mucho si tan solamente aceptamos y creemos que Jesús, siendo igual a Dios, como ya lo decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, en los textos que hemos leído 6, 7 en adelante, igual a Dios, como cosa que aferrarse. No. Él no estimó eso como un botín para retener. Era igual a Dios, sino que se vació y tomando forma humana vino a morar con nosotros. La pregunta es, ¿lo aceptaremos? Es la invitación que queremos transmitirles, amigos, de una lección preciosa que exalta la preeminencia de Jesús. Rogamos que Dios nos ayude, a ustedes, a mí, a ser humildes, a someternos a esta revelación tan grande, revelación y persona. Someternos a Jesús, que es lo que Jesús quiere, que le amemos y que le obedezcamos. Dios nos bendiga, amigos, y nos estaremos viendo la próxima semana para seguir estudiando más de la Biblia y particularmente del libro de Colosenses. Hasta la próxima.